Si quieres tener unos audífonos a la altura de los AirPods Pro de Apple, pero sin pagar tanto dinero, este review es para ti. Porque hoy tenemos en el canal el review de los OnePlus Buds Pro, el tercer intento de la compañía por fabricar o sacar al mercado los AirPods Pro Killer. Y parece que esta vez sí lo consiguieron. Soy Gunter y esto es G-Tech y quédate para que te enteres de todos los detalles de esta preciosura de audífonos. OnePlus ya se ha hecho de un nombre en el mundo de la telefonía. Y aunque nació queriendo sacar el iPhone Killer, no lo logró, para ser honesto, porque al iPhone no lo ha logrado destronar nadie todavía, aunque hay muchos contendientes. OnePlus decidió incrementar su portafolio de productos, incluyendo audífonos inalámbricos. Los OnePlus Buds Pro, son el tercer intento de la compañía y creo que con este han dado en el clavo. Veamos qué trae la cajita de estos audífonos. Pues vamos a destaparlos y trae los OnePlus, ya los había abierto, es cierto. Muy bien, trae esta leyendita que dice presionar el extremo de los audífonos para que funcionen. Desde la cajita se nota que todo está bien construido. Aquí traen manuales. Aquí viene este cable cargador, la verdad que chiquito como lo necesitas. Repuesto para las almohadillas. Y aquí están los audífonos, que son una preciosura, señores. Ahorita se los muestro a detalle, pero básicamente es todo lo que trae la cajita. Vamos al diseño. Desde la cajita te das cuenta que lo que viene dentro es de excelente calidad y manufactura. Pero en tecnología, si le invierten al empaque, es porque dentro hay un producto de calidad. Y no me dejarán mentir con esto. El tamaño es realmente bastante compacto. Es cajita mate con el logo de OnePlus de un lado. De este lado trae el puerto de carga USB. Aquí está los LED indicadores. Dentro los audífonos, que en particular a mí me gusta que estén acomodados de esta forma. Para mí es mucho más sencillos el sacarlos y ponerlos. Tampoco es que los otros lleven demasiada complicación, pero esto en particular a mí me gusta más este tipo de acomodo de los audífonos. La forma de los audífonos recuerdan a su competidor, al que quiere batir, sobre todo por precio, aunque le han puesto un poquito más de empeño a la hora de diseñarlo. Con un cuerpo bitono, ya pueden ver que es un acabado tipo acero brillante y la cabeza del audífono en negro mate. Vienen dos colores, en blanco y en negro. Yo preferí el negro porque es lo más distinto que puedes encontrar en este tipo de audífonos inalámbricos. En cuanto a ergonomía, la verdad es que me sorprendieron porque son bastante ergonómicos. Y perdonen si al ponerme los hablo un poquito más alto de lo normal, porque la función de estos que tienen cancelación activa de ruido, todavía no está la cancelación activa, pero con estas gomitas logras tener un efecto de cancelación física ya en el momento en que te lo pones. Si se fijan, son bastante discretos, si no quedan como otras marcas un tochote ahí, y son muy ergonómicos. Los he estado usando por varias semanas corriendo, que yo no corría ni para ir a buscar el pan, y ya los probé corriendo un poquito, caminando, haciendo todo lo que pueda hacer en el día, en la actividad física, en el gimnasio, y la verdad es que son súper ergonómicos. Ligeros, al igual que estos de Apple, los originales. Yo los siento más ergonómicos que estos en particular. Y qué decir de los audífonos de Samsung, mucho más ergonómico. La aplicación Hey Melody está disponible para dispositivos iOS o Android. Si tienes un OnePlus, obviamente se va a conectar directamente. En mi caso no tengo un OnePlus, vamos a conectarlo al Z Fold 3, que es el que uso. Abres los audífonos, entonces se los voy a poner aquí arribita para que vean todo lo que estoy haciendo. Abres los auriculares, puedes conectarlo a dos dispositivos al mismo tiempo. Esa es una ventaja porque puedes pasar entre uno y otro sin problema. Solamente dos. Si quieres un tercero vas a tener que quitar uno de los dos que tienes previamente conectados.
Estamos conectando, ya está conectado esta aplicación. En el caso particular del Z Fold está como rara porque parte la pantalla, obviamente por el tamaño de pantalla. Tiene 3 pestañas, como pueden ver. Una es para el dispositivo, otra para los auriculares y otra acerca donde están la versión del dispositivo, la parte de tratamiento de datos, todas las cosas legales. En control vas a poder ajustar cada auricular a lo que necesites. Una cosa que me encantó es el poder, la parte touch es por medio de apretar una vez aprietas y lo pones en pausa. Aprietas sostenidamente y activas la cancelación de ruido. Aprietas 2 veces, das para adelante la canción, 3 veces y das para atrás la canción. Y en la medida en que tú oprimes el bastoncito la parte terminal del audífono, tienes un sonido, un pequeño pitidito que no es molesto y te va indicando un sonido indicador de lo que estás haciendo. Creo que es la primera vez que me aprendo todos los gestos de unos audífonos, porque con los de Samsung ya me di por vencido, le das una vez, 2 veces, 3 veces y como el touch es muy sensible, hace lo que le da la gana. En el caso de esto tienes control total y te vuelves un poco adicto a estar oprimiendo porque además el sonidito es bastante rico de escuchar. Tienes la pestaña del dispositivo donde lo primero que tienes es la batería que tiene cada uno de los audífonos y también en el caso de la cajita. Aquí está cargada la cajita del estuche al 70% y cada audífono al 100%. Cancelación de ruido activa, les dije. Cancelación, para eso tienes que colocarte los 2 audífonos. Si hablo un poco alto, me perdonan. Ahí ya está activada la cancelación y tienes 3 niveles que honestamente el nivel más alto de cancelación te aísla por completo del ambiente. Lo he probado durante 2 semanas en ambientes bastante ruidosos y se siente una delicia al activar la cancelación de ruido total. Si quieres escuchar lo que dice el ambiente, es transparencia. En el caso de la cancelación de ruido tienes un modo inteligente que es el del medio. Si tienes un ambiente, en este modo inteligente, si tienes un ambiente menos ruidosos, va a cancelar menos. Si tienes un ambiente muy ruidoso, va a activar la cancelación máxima. Ese es el ideal que debes usar. Yo, por lo general, lo que hago es mantenerlo en el nivel de cancelación máxima. Cuando ya quiero escuchar, activo la transparencia y estoy oyendo todo lo que se percibe de los ruidos exteriores. Esta función que es muy útil, que para mí es una de las plus de estos auriculares, es tu perfil auditivo. Lo que vas a hacer es activar este perfil, se tarda 3 minutos y vas haciendo una calibración a tu nivel de audición en cada uno de los audífonos, el izquierdo o el derecho. Es una delicia, no te tardas nada más que 3 minutos en calibrar los 2 audífonos. Tienes otra función que amé, que es el modo Zen, que es ruido blanco. Lo activas y tienes varios ruidos blancos. Es una especie para la gente que sufre de estrés constante o para gente que sufre de tinnitus. Esto es ruido blanco. Tinnitus es el pitido persistente en los oídos. Este ruido blanco te va a salvar. Sobre todo, yo tengo tinnitus y cada vez que estoy a tope con la tinnitus, que siento el ruido, pongo una de estas melodías de ruido blanco y me apacigua bastante el efecto de ese zumbido. Eso es algo que me encantó. Otra cosa es la conexión dual. Yo tengo aquí conectado para este teléfono el Poco M4 y el Galaxy Fold. Generalmente si quieres conectar uno vas a tener que desconectarlo de acá. Comprobación de ajuste de los auriculares. Reproduces el sonido y se reproduce una melodía, la verdad, bastante suavecita. Si necesitas actualización de firmware. Y es todo. Es muy sencilla, muy fácil de usar, señores. La verdad es que no te complicas la vida. Yo estoy encantado con estos auriculares porque una de las cosas que más me gusta es la ergonomía. Miren esta cosa, qué delicia de audífonos.
Ya que vimos la aplicación y que es muy sencillo conectarlo, vamos a las especificaciones rapidito. Cancelación de ruido activa a 40 decibelio. Personalización de audio con el audio ID que les mostré. Carga inalámbrica. Los audífonos tienen 40 mAh cada uno y la cajita tiene 520 mAh. Con cancelación activa de ruido te va a durar 5 horas. Sin cancelación activa de ruido va a durar unas 7 horas. En llamadas te va a durar 3 horas. Si te metes 3 horas hablando por teléfono seguida, mis respetos. Si lo cargas 10 minutos te da para 10 horas, combinado obviamente la carga del audífono y de la cajita cargadora. Son una delicia. ¿Qué les parecen estos auriculares, los OnePlus Buds Pro? Creo que es el rival más fuerte que ha tenido los AirPods Pro de Apple. Sobre todo por ergonomía, diseño y usabilidad. Llamadas muy claras, tiene una calibración para reducir el viento y los ruidos exteriores. Resistencia a los audífonos al agua y al sudor, IP55. Y en el caso de la cajita, IPX4. Bluetooth 5.2, latencia ultra baja de 94 milisegundos. No te vas a enterar de que hay un delay. Como les dije, puedes conectar 2 dispositivos a la vez, solamente 2, y el modo Zen, señores, lo van a amar. Yo lo amo porque tengo la tinnitus, hay quien lo va a amar para relajarse, es algo que se agradece como que lo pongan como un plus. El precio, si hay un mundo archicompetido, es el mundo de los auriculares inalámbricos. Te puedes encontrar desde 500 pesos hasta los 7.000, 8.000, 9.000, dependiendo de la marca. El precio de estos auriculares de OnePlus está en $149, 2.859 pesos, que lo puedes encontrar, como les dije, en 2 colores. Negro, este negro hermoso, y blanco también. Lo encuentras en Amazon, a veces tienen promociones del 10-15% de descuento. La verdad es que es de los más competidos. Si los comparas, aquí les voy a poner aquí arribita los competidores con los Galaxy Buds Pro, que son 3.460 pesos mexicanos. Los Beats Studios de Apple son 3.299. Los Huawei FitBuds son 3.699. Y los Apple Pro son los reyes de la categoría, pero son mucho más caros, 4.799. Resumiendo, se los recomiendo totalmente, señores. El único pero que le encontraría, que en particular a mí no me causa ningún conflicto, es no poder controlar el volumen desde la parte touch del auricular. Es algo que a mí no me causa conflicto porque yo mantengo el volumen constante cuando estoy haciendo cualquier actividad donde los tengo conectados. Si quieres regularlo, vas a tener que regularlo por medio del teléfono. A mí me encanta el diseño. Es cierto que tienen una inspiración muy cercana a los de Apple, pero aquí le dieron un toque diferente con el bicolor. El punto de poder cambiar con el touch, es decir, oprimiendo, haciendo un squeeze en los extremos, es una delicia. Te vas a aprender los gestos como no te los has aprendido con ningún otro auricular, créanmelo. En resumen, vale totalmente la pena, señores. Yo estoy encantado con estos OnePlus. Estos los compré yo, no me lo mandó la marca, y se los recomiendo totalmente. Les dejo el link en la descripción para que los vayan a comprar a Amazon si los quieren. Nos vemos en un próximo video. Espero que este les haya resultado de utilidad. Y si así fue, no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos. Y nos vemos la próxima semana.